En la ciudad de Guatemala pareciera que es muy fácil determinar lo que está sucediendo en el contexto de las cosas. Por ejemplo, hace algunos años, uno de mis hijos, a quien no le gustaba comer pollo, venía molestísimo porque en la calle todos los lugares de venta de comida rápida eran pollo por aquí, pollo por allá y pollo más para allá. Guatemala, la ciudad del pollo. Él vivía molesto. Y una de las dos cosas, o Guatemala en su población les gusta comer pollo, o resulta simplemente que sale más barato comer pollo que otro tipo de carne. Esta semana dialogaba con mi hija y teníamos la observación de la gran cantidad de inauguración de farmacias que hay en Guatemala. Antes habían relativamente pocas farmacias, pero ahora las cadenas farmacéuticas están inaugurando en cada semana, si es posible, alguna nueva sucursal. La pregunta que nos hicimos con mi hija fue, aquí debe haber alguna premisa del por qué se están inaugurando tantas farmacias. Uno, que Guatemala sea una sociedad enferma. Dos, que debido a que la mayoría de guatemaltecos se autorreceta la medicina y salvo ahora en cuestiones propiamente de antibióticos haya que presentar una receta donde un médico le diga a la persona que requiere tener esa medicina, pues no hay realmente una forma de control de cortapisa para decirles qué debe comprar o no debe comprar. Aún en los corillos se escucha, tomé lo que me dijo mi vecina que tomara, le hizo bien a fulano de tal y por eso lo estoy tomando. Bueno, ¿quién debe tomar medicina? Aquel que está enfermo, aquel que está con algún padecimiento, con alguna dolencia. En broma y en serio, a veces llamamos a las personas del club del acetaminofén, porque para todo quieren usar acetaminofén. Si les duele la cabeza, acetaminofén. Si les duele un brazo, acetaminofén. Si les duele el ojo, acetaminofén. Si les dio migraña, todo va encajado al uso de un medicamento. Y es que el que realmente requiere medicamento es el enfermo. Y hemos llegado a tal grado en Guatemala que hay muchos médicos que sin mandar a realizar exámenes para determinar la verdadera enfermedad o cuál es la raíz de las dolencias que tienen algunas personas, a ojo de buen cubero determinan que lo que deben de tomar es tal y tal cosa. Hemos llegado a ese término. Así que deberíamos comprender, sí, nosotros todos los hijos de Dios, que solamente los enfermos deben de tomar medicina, no todos. Ni deberíamos tampoco tener la tendencia de autorrecetarnos o estar tomando cualquier medicina si alguien que sabe, que nos puede examinar, que puede determinar por medio de laboratorios qué enfermedad es la que nos está aquejando, nosotros deberíamos aprender a no tomar medicina porque la medicina que se toma es para los enfermos. La medicina no fue hecha para los sanos, fue hecha para los enfermos. Un caso muy similar vivió el Señor Jesucristo en cierta oportunidad. ¿Qué resultó en aquella oportunidad? Bien, pues la Biblia relata la historia de cómo el Señor llama a uno de sus discípulos, Mateo. Mateo, este hombre que era publicano, que era una persona que se encargaba del cobro de los impuestos al pueblo de Israel. Una persona que era desechada por la comunidad, que socialmente tenía mala reputación porque a veces estas personas cobraban de más y se agenciaban de fondos extras al cobrar los impuestos. La Biblia relata en el libro del Evangelio, según Mateo, capítulo 9, versos 9 al 13, cómo es llamado
este hombre al Señor. Pero el centro de la narrativa no es ni siquiera el llamamiento, porque en el llamamiento no tenemos muchas cosas que decir, sino lo que realmente apasiona es llegar a entender que el Señor Jesucristo vino para salvar lo que se había perdido, lo que estaba enfermo, lo que realmente debía de reconocer enfermo y necesitaban no una medicina material, no una medicina recetada, prescrita por un médico, sino la verdadera medicina espiritual. Necesitaban la salvación, el perdón de pecados, la liberación de condenación, que solamente podría serles otorgada por medio de Jesucristo. Leamos esa historia que acabo de mencionar. Libro del Evangelio según Mateo, capítulo 9, versos 9 al 13, que leo para ustedes ahora. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa, misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino pecadores al arrepentimiento. Qué lectura más formidable. Sí, todo se desprende del llamamiento a Mateo. Mateo es llamado y deja el banco de los tributos públicos y sigue a Jesucristo. Por la noche, estando reunidos en la casa, obvio era pensar que Mateo tenía como compañeros de trabajo otros publicanos. Y como también estos publicanos eran desechados, eran considerados pecadores. Ya hemos dicho en más de alguna oportunidad por este medio que a los publicanos se les tenía por apodo, por mote, piojos. ¿Por qué? Porque el piojo absorbe la sangre de aquel a quien él lo sustenta y lo va minando. Porque el piojo es una especie de parásito. Por ello les decían piojos. Pero Jesús permitió que los publicanos y los pecadores se sentaran a la mesa con él. Y estaba departiendo con ellos. Tenía esa comunión, esa relación con aquellos pecadores. Eso causó intriga en aquellos que se sentían especiales. Los fariseos. Ya hemos enseñado también en más de alguna oportunidad que el término fariseo quiere decir apartado. Así que ellos se consideraban apartados para Dios, santos para Dios, eran personas especiales. Pero ellos estaban tan declinados para no tener relación con aquellos considerados pecadores que vieron realmente muy feo que Jesucristo permitiera y comiera con ellos a la misma mesa. Por eso surge inmediatamente la crítica, pero esa crítica no viene directa al Señor Jesús, sino se dirige hacia los discípulos del Maestro. ¿Por qué vuestro Maestro come con publicanos y pecadores? Detengámonos un momento acá. Cuánto muchos cristianos se han considerado súper, mega, archi espirituales, que no desean acercarse a los pecadores para compartir con ellos. Y para predicar el evangelio
A veces pareciera que buscan solamente aquellas personas que no son malas, que no son perversas. Es que estos no están tan mal y requieren un esfuerzo. Entonces, acá el escritor sagrado nos mete en un profundo lío. Porque muchas veces nosotros, por creernos muy espirituales, impedimos que el mensaje del evangelio llegue a las personas más necesitadas. ¿Y quiénes son los más necesitados? Los pecadores. Llenamos nuestras congregaciones y hacemos muy buenas disertaciones de ánimo, de brindarle alegría, júbilo, festejo a los miembros de nuestras congregaciones. Pero ellos ya fueron sanos por la misericordia de Dios. Ya fuimos todos los que somos salvos por Jesucristo, sanos de toda enfermedad del pecado. Por eso Jesucristo recuerda, yo no he venido a llamar sanos al arrepentimiento, sino que he venido a llamar pecadores al arrepentimiento. Porque el enfermo es el que necesita la medicina. Y el enfermo para Dios es aquel que ha cometido pecado, aquel que ha cometido un error, aquel que ha cometido la falta. Y el Señor Jesucristo viene a salvar, a liberar a las personas que cometen pecado. Nosotros, aquellos que hemos alcanzado el perdón en el Señor Jesucristo, no deberíamos menospreciar a las personas que son pecadoras, sino por el contrario, acercarnos como Cristo lo hizo para darles el mensaje de salvación. Y ese es el consejo pastoral de esta noche. Por favor, mi querido hermano, mi querida hermana, por favor, no nos sintamos tan espirituales que no podemos nosotros trabajar con aquellos que aún no son redimidos. Por el contrario, vayamos con los pecadores, vayamos con los necesitados, vayamos con los que se sienten pecadores y son pecadores. Y prediquémosles el evangelio. Demos el mensaje del evangelio a todas las personas que aún no conocen a Jesucristo. ¿Por qué? Queridos hermanos y hermanas, a nosotros el Señor nos sacó del pecado, nos liberó de la muerte, de la condenación, y nosotros ahora debemos contribuir, debemos apoyar la salvación para aquellos que aún necesitan la medicina espiritual, la salvación en el Señor Jesucristo. La medicina entonces es para los enfermos y el perdón de pecados es para aquellos que aún se sienten pecadores. Todos nosotros seguimos siendo pecadores, pero somos pecadores redimidos por Jesucristo. No seamos arrogantes y creamos que solamente debemos de hablarle a aquellos que ya están redimidos. No, vayamos con los que tienen necesidad de perdón de pecados. Espero que Dios les haya dicho algo. Espero que Dios hable a su corazón y que a partir de ahora podamos ser personas que llevemos el mensaje de Cristo a todos los pecadores. Permítame orar por ustedes. Padre soberano, en tu amor y tu misericordia, pido que nos ayudes a llevar el mensaje de salvación a todas las personas. Sobre todo, aquellos que aún se sienten pecadores. Aquellos que en su corazón todavía tienen esa desdicha de no alcanzar tu perdón. Ayúdanos a llevarles tu palabra. Ayúdanos, por supuesto, a que en Él estemos nosotros sirviéndote. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ha sido un hermoso privilegio. Espero que nos volvamos a ver la próxima semana. Dios les bendiga. Dios les guarde.